Eh, escuchaba yo el otro día, cumpleaños, anda, ¿cuánto? 830, 14, 83, ¿verdad? Yo sabía, 830. Pues felicidades al hermano en su día, ¿verdad? Amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumpla muchos más, ¿verdad? Me paro aquí entre ustedes y me viene a la memoria un video que vi acerca del hermano Paul Washer, donde él entró a una iglesia y estuvo allí en esa iglesia y ellos estuvieron cantando y haciendo muchas cosas por 2 horas y 45 minutos. Y ellos decían que eso era estar lleno del Espíritu Santo. ¿Saben de lo que estamos hablando, verdad? Brincos, saltos, griterías, revoluciones. Y eso era estar lleno del Espíritu Santo. Pero él decía, y es la verdad, que si tú no estás lleno de la palabra, tú no puedes estar lleno del Espíritu Santo, porque la palabra es la palabra ¿de quién? Del Espíritu, y el Espíritu es el que da vida por medio de la palabra, y las palabras de Cristo, que el Espíritu habla, son las de Cristo, son Espíritu y son vida, y es en Jesús en que estaba la vida. ¿Qué sucede? Que cuando Él se para al frente, Él le dice a los hermanos, busquen la escritura en el libro y dijo el texto que dijo, y vio que los líderes de la congregación estaban buscando en el índice de la Biblia dónde estaba el pasaje. Los líderes, los que dirigían, estaban buscando en el índice porque no sabían dónde en sus Biblias se encontraban. Y él se preguntaba cómo las personas que dicen que están llenos del Espíritu Santo desconocen la palabra de aquel que le inspiró. Porque tenían un mal entendimiento de lo que es estar lleno del Espíritu Santo, que es estar controlado por la palabra de Dios y que la palabra de Cristo abunde, ¿qué? Abunde en sus vidas. Nosotros, si somos de Cristo, tenemos que aprender. Cuando tú comienzas y eres un bebito, está bien buscar el índice. Pero si han pasado años, si tú eres líder de la iglesia y han pasado años y tú no sabes dónde se encuentran los libros de la Escritura, si en el Nuevo o en el Viejo Testamento, cuando te dicen Mateo, Juan, eso es un problema. Porque eso está diciendo que no le estás dando atención ni importancia a lo que Dios le da importancia. El hombre sabio y la mujer sabia tienen en la palabra de Dios su delicia y en ella se deleitan de día y de noche. Nosotros como creyentes aquí, si comenzamos, si aprendemos. Pero una de las cosas que debemos hacer para aprender es lo siguiente. Debemos ver el índice y por lo menos cada día aprendernos 3. Génesis, Éxodo, Levítico, ¿ya? Y te aprendiste el orden. Gracias. Y así sucesivamente. Gracias. Y así sucesivamente. Vamos aprendiendo poco a poco dónde encontrar los pasajes, familiarizándonos con la palabra y los lugares, aprendiendo. ¿Para qué? Para nuestra nutrición. Ese es el espíritu que había en Esdras, que dice la Escritura que él preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para internalizarla, practicarla y enseñarla. Eso está en Esdras capítulo 7, versículo 10. Y no se está diciendo que tienes que aprender todo de memoria, pero tienes que saber más o menos el contexto general y en dónde más o menos se encuentra. Si eres nuevo, lo entendemos, pero si eres líder, es algo que no tiene ninguna especie de excusa. Es importante, hermanos, que vayamos a las Escrituras, que las leamos, que nos nutramos, que nos alimentemos. ¿Alguno se siente convencido de pecado ahora? Pues me alegro, arrepiéntase y vuélvase de su camino y lea la Biblia. Lea las Escrituras, eso es arrepentimiento, volvernos al Señor y lea su palabra. En el día de hoy vamos a hablar acerca del esposo mundano y el esposo piadoso. ¿Se acuerdan que se lo había dicho? Ya hablamos en una clase acerca de la prioridad del esposo. Y hablamos de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Pero hoy vamos a estar hablando de
la comparación que existe entre un hombre que vive o se muestra en su matrimonio como el mundo o un hombre que es gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Y la escritura se encuentra en el libro de Efesios capítulo 5 y vamos a estar dando lectura a los versículos del 25 al 28. Soberano Dios, te doy gracias y te pido en el nombre de Jesucristo que nos ayudes en esta mañana a internalizar en tu palabra, a que esta palabra se selle en nuestros corazones y que podamos andar en ella. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mira, la Biblia enseña que Dios honra a los que le honran. Esposo, Dios te va a honrar en tu matrimonio si tú le honras, pero si tú le menosprecias, serás tenido en poco. ¿Entiendes? Si tú pones tu corazón, tu pensamiento, tu sentimiento por encima de lo que Dios manda en su palabra y te sientes como te sientes y te sientes sin recursos, frustrado, sin fuerza y sin sabiduría, esa es la evidencia. Eso es lo que va a suceder de una persona que no tiene un fundamento ni un cimiento firme. Y la palabra está para fundamentarnos, para fortalecernos, para que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para buena obra. Este mensaje posiblemente dure 2 días, pero lo que quiero decirte es que si tú escuchas este mensaje y no pones manos a la obra, ¿de qué sirve? Simplemente será una palabra que te condenará en el día del juicio, porque se convirtió en ti en información, pero la palabra en los creyentes actúa. La palabra a los creyentes transforma. Pero en los que son incrédulos y la desechan y la echan a sus espaldas, la palabra los juzgará en el día del juicio. No yo, la palabra te juzgará en el día del juicio. Ahora, mujeres, aunque en el día de hoy vamos a estar hablando y enfocándonos en los hombres, acuérdense que las enseñanzas de la Biblia también se aplican a ustedes como mujer. Así como lo dije cuando prediqué acerca de las mujeres, también le digo ahora a las mujeres cuando predico acerca de los hombres. La palabra tiene principios que nos enseñan, nos muestran, nos alumbran a todos, también nos reprenden a todos, nos golpean a todos. Así que cada uno mire la escritura y aplíquese el texto porque le necesitamos. Amén. Bien. Y la palabra del Señor dice así: maridos, amar a vuestras mujeres. ¿Eso es una sugerencia? No, es un mandamiento. El problema es que a veces no sabemos ni lo que es el amor, ni lo que es amar. Y la Biblia dice maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que nos da un ejemplo de cómo amar a nuestras mujeres. Y también nos da un ejemplo de qué hacer con ellas para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo, se ama. En esta mañana yo quiero hacerte la pregunta, hombre, ¿qué estás sembrando en el corazón de tu esposa? ¿Cómo estás tratándola? ¿Cómo estás hablándole? ¿Qué ejemplo estás dándole? ¿Estás modelándole a Cristo o le estás modelando una vida lejos del corazón de Cristo? ¿Y cómo se sabe esto? Por tus palabras y por tus acciones, porque tus pensamientos ella no lo sabe. Puede tratar de imaginarlo, puede tratar de inferirlos, puede tal vez pecar convirtiéndose en una divina, ¿verdad? Porque las mujeres tratarán de hacerlo. ¿Qué estará pensando? ¿Qué piensa? ¿Y por qué las así? A veces no estamos pensando nada, pero ustedes piensan que nosotros estamos pensando. Pero otras veces sí estamos pensando y en ese momento creen que no lo estamos. El único que es digno de juzgar los corazones y las intenciones del corazón, ¿quién es? Dios. Bien, quiero comenzar la introducción de este mensaje diciendo que el esposo no fue llamado a tiranizar a su esposa, sino a reflejarle a Cristo. Y eso es lo que nos enseña en Texas. No fuimos llamados a tiranizar,
a dominar y anular a nuestra esposa. Hay esposos que anulan a sus esposas. Sino, ¿a qué? A reflejarle a Cristo. El matrimonio hoy se está desmoronando porque, escuche bien, los hombres siguen la cultura o la manera en que el mundo hace las cosas, esa es la cultura del mundo, en lugar de seguir a Cristo. En vez de liderar siguiendo el ejemplo de Jesús, están siguiendo la manera en que siempre se han hecho las cosas, o que tú has visto que alguien hizo, y eso es un gran error. Si tu papá, por ejemplo, tuviste un papá que imitó a Cristo, gloria a Dios, porque estás imitando a Cristo así como Él lo imitó. Pero si tu papá no imitó a Cristo y tú lo imitas, tú estás dañando y creando y poniendo semillas en tu matrimonio y en tu familia para destruir a tus hijos, a tu esposa, y no prepararlos para la vida, sino convertirlos en personas indecisas que no saben ni lo que quieren ni lo que hacen. Por eso es tan importante la figura de la cabeza. Número 2, un hombre que no tan solo se deja gobernar por la cultura, sino por el orgullo. Toma decisiones a base del orgullo, de su creimiento, de lo que él piensa, no acerca de la pureza. Escuche bien. Y número 3, esta persona mundana reemplaza la fe por la carne. Reemplaza la fe por la carne. ¿Qué estoy diciendo? Esa persona no vive en fidelidad. La palabra fe significa fidelidad. ¿Fidelidad a quién? A Dios. Y reemplaza su fidelidad a Dios por la fuerza de la carne. O sea, tú lo ves que se esfuerza, pero lo que está esforzándose son él. Cristo no está en la noticia. Y a esa persona hay que decirle, yo estoy a la puerta y llamo. Porque toma decisiones y piensa que Dios lo bendice. Pero no ha ido a la fuente primero. Cuando un hombre interpreta la verdad y la traza bien, como dice 2 de Timoteo, capítulo 2:15, se entiende que el esposo representa a Cristo en su hogar. Esposo, tú representas a Cristo en tu hogar. Tu mujer debe vivir como Cristo, pero el representante y el modelo, ¿quién es? Lo eres tú. Hazte esa pregunta. ¿Cristo haría lo que tú estás haciendo? ¿Dónde está Cristo en tus acciones? ¿Dónde está Cristo en tus palabras? ¿Dónde está Cristo en tus pensamientos? ¿Dónde está Cristo en tus prioridades? ¿Cristo es tu prioridad o solamente es una palabra que mencionas y luego lo engavetas y te olvidas de Cristo hasta el próximo culto? Si vas al culto. ¿Entiendes? Por eso es importante para el esposo centrarse en la Escritura. El matrimonio, ¿a quién refleja? ¿Para qué fue creado el matrimonio? ¿Para reflejar a quién? A Cristo. El matrimonio es algo que Dios creó para reflejar la unidad de la Trinidad y la unidad de Cristo con su pueblo. Un matrimonio. Por lo tanto, es importante que tú como esposo reflejes a Cristo en el matrimonio. Y también reflejes a Cristo en el cuerpo de Cristo. O sea, aquí, junto con los santos. Y en donde quiera que vayas, tú tienes que entender a quién tú reflejas, a quién tú muestras con tus acciones. Porque la Biblia dice que tú y yo debemos ser cartas abiertas. Cartas abiertas. Así que la pregunta no es si tú estás casado. La pregunta es, ¿eres semejante a Cristo? Esa es la pregunta en el matrimonio. No es, ¿estoy casado? No, esa no es la pregunta, es una pregunta equivocada. En el matrimonio, tú, ¿eres semejante a Cristo? ¿Te pareces a Cristo? Y eso es lo que vamos a estar tocando. ¿Cómo parecernos a Cristo? ¿Cómo ser esposos piadosos que no echan a sus espaldas sus palabras? ¿Ve? Sino que caminan en obediencia. A veces nosotros queremos que Dios abra puertas para nosotros cuando le desobedecemos todo el tiempo. Lo ponemos en segundo lugar.
cuando no asumimos nuestra posición como líderes, cuando no tomamos decisiones. Cuando, por ejemplo, una mujer manda en el hogar, ese hogar no tiene cabeza. Está huérfano. Cuando tu esposa toma las decisiones sobre tus hijos por encima de ti, tú tienes un problema. Ah, es que se molesta, que se moleste. Se supone que lo tomen en juntos. Y se supone que lo hagan conforme al corazón de Cristo. Pero si en el hogar es, mami, lo que tú digas, eso es un hogar donde Cristo no es el rey. Porque no se está tomando en cuenta el diseño que divino. Ahora, un esposo no usa esa posición para tiranizar a su esposa, ni para maltratarla, ni para herirla, sino para cuidarla, para protegerla y para amarla. Por lo tanto, tiene tacto en la manera en cómo trata a su esposa. No sea que sus oraciones tengan estorbo, como dice la Biblia. Ahora, una de las cosas en que el hombre mundano se diferencia del hombre piadoso es esta. El hombre mundano se caracteriza por un amor egoísta. Amor egoísta. Escríbalo lo que están escribiendo. Amor egoísta. Mientras que el hombre piadoso se caracteriza por un amor ágape o sacrificial. Esa es la palabra importante. Amor egoísta, que piensa más que en sí mismo. Amor sacrificial, que se sacrifica, que da su vida hasta la muerte. Esta es la diferencia entre un hombre piadoso y un hombre mundano. El texto se encuentra en Efesios 5:25, donde dice: maridos, amar a vuestras mujeres. Y luego nos da un ejemplo, unos zapatos que llenar, así como Cristo. ¿Ve lo que dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Dice, y se entregó a sí mismo por ella. O sea que ese es el problema. Tenemos mujeres que piensan en sí mismas y buscan lo suyo. Y tenemos hombres que no se sacrifican. Y entonces nos preguntamos por qué el hogar está como está. Porque no se está cumpliendo lo que Dios dice. Mira, a veces nosotros queremos que las murallas de Jericó se destruyan sin obedecer. Queremos ver grietas en las murallas sin caminar. Pero ¿qué hizo Dios a Josué? ¿Qué le dijo? Tienes que marchar, marcha, camina, dale 7 vueltas. Y cuando yo te lo diga, no cuando te dé la gana, grita. Entonces nosotros vemos unas instrucciones como esa ilógica. La vemos ilógica, la vemos sin sentido común, porque es que nunca la mentalidad de Dios y la nuestra será igual. Cada vez que desobedezcamos y pongamos nuestros sentimientos y pasiones primero que la palabra de Dios, nunca veremos las murallas derribadas. Pero si tú quieres ver las murallas derribadas, tienes que caminar en obediencia. No en obediencia a tu manera, no en obediencia según tus impulsos, sino en obediencia a lo que Él ha enseñado con claridad en la palabra. Porque el problema es que nosotros queremos que Dios bendiga nuestros matrimonios mientras le desobedecemos. Que Dios bendiga a nuestros hijos mientras nosotros mismos somos un ejemplo que no le damos a Dios la prioridad de nuestra vida. El esposo mundano es egoísta, se centra en sí mismo. Busca la satisfacción personal, no el servicio. Escuche bien, el esposo mundano busca la satisfacción personal, su comodidad, lo que a él le hace sentirse bien. ¿Quién te dijo que casarte significa sentirte todo el tiempo bien? Si tú te casaste con esa mentalidad, nunca debiste haberte casado. Vivimos en un mundo caído donde te tendrás que enfrentar a problemas. Y Dios lo que te está diciendo, vas a poder lograrlo a medida que me sigues a mí. Pero en tus propias fuerzas vas a claudicar, te vas a rendir y te va a ir mal porque negaste tu llamado. Porque el ser esposo es un llamado. ¿Sabe? No todos fueron creados para casarse. Hay gente que ha recibido el don de no casarse. Bienaventurado eres. Pero son la minoría, son las excepciones. Son las excepciones. La norma es que no es bueno que el hombre esté solo y necesita ayuda idónea. Y eso requiere unas responsabilidades y unos sacrificios. ¿Qué prefiere el hombre mundano?
el hombre mundano prefiere el pecado que el sacrificio. ¿A qué me refiero con esto? El hombre mundano prefiere desviarse de su llamado o de su propósito, que eso es fallar al blanco, eso es pecado, que hacer lo que Dios manda y dar con la flecha en la diana, en el blanco. Porque dar en la diana requiere esfuerzo, concentración y perseverancia, trabajo, constancia, templanza y el fruto del Espíritu. Por lo tanto, prefiere el pecado, la desviación, el camino más corto, el atajo. Pero el hombre que ha conocido a Dios sabe que no hay atajos, que el camino a la vida es la muerte a uno mismo, que el camino a la vida requiere sacrificio, que las cosas que valen la pena cuestan trabajo, cuestan esfuerzo, cuestan pensamiento y concentración, cuestan vigilancia, velar, cuestan oración, cuestan rodillas, cuestan tiempo con Dios. ¿Por qué cuesta todo eso? Porque tú eres incompleto e insuficiente. Tú no lo lograrás por tu cuenta. Para eso necesitas a Dios. Y cuando tú sabes tu incapacidad, tú te acercas a Él. Señor, no me sueltes. No me sueltes. El problema es que nos creemos tan fuertes que vamos por la vida tomando decisiones solos, haciendo las cosas a nuestra manera. No tenemos a Dios en nuestra noticia. O sabemos lo que Dios dice y lo obviamos, pecamos, nos desviamos. Y luego pensamos que todo va a salir bien de esa manera. No, requiere perseverancia constante, lucha en medio de muchas tormentas, en medio de muchas pruebas. Es necesario que en medio de muchas aflicciones nosotros imitemos a Cristo. Eso fue lo que hizo Cristo. Amó a su iglesia en la felicidad y en la dificultad. En la riqueza y por ella se hizo pobre, pero enriqueció ¿a quién? A muchos. Pasó por el sendero de la cruz y del sufrimiento y de las burlas y del menosprecio. Y cuando hacía el bien le decían que tenía demonios. Y la gente lo malinterpretaba. Y muchos no entendían sus palabras porque su corazón estaba en la oscuridad y no en la luz. Porque amaban más las tinieblas que la luz. Amigo mío, quiero decirte que servir a Cristo te costará muchísimo. Y muchas veces no te entenderán ni tu esposa ni tus hijos. En la iglesia tal vez no te entiendan ni tus hermanos. Pero el camino de la obediencia es así, es un camino que cada uno tiene que tener personalmente con Dios. Cada uno tiene que tener lámpara en su aceite. No puede pedir la lámpara prestada. Y tú tienes que orar, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Cada uno tiene que tener su propia relación con Cristo. Nadie vive de relaciones prestadas. Yo no te puedo prestar a mi mujer es mía. Y la tuya es tuya, no mía. Y no podemos vivir de relaciones prestadas. Tenemos que vivir de relaciones personales e íntimas. ¿Entendemos esto? El esposo piadoso vive de manera sacrificial. Ama como Cristo amó. Ama como Cristo amó. Pone a su esposa antes que a sí mismo. Protege espiritualmente. A veces queremos una cuando no hemos dado el grado, cuando no hemos dado el ejemplo, cuando no hemos dado la rodilla, cuando buscamos excusas en que no podemos o dejamos de hacer. Siempre hay una excusa que solamente sirve al que la da. Pero tú verás que en el fin de los tiempos esa excusa no valdrá absolutamente nada delante de la presencia de Dios. Ahora yo entiendo que hay damas difíciles y mujeres que son irremediablemente impías. Y hay casos y hay casos. Pero que las personas sean impías no significa que tú serás impío. Hay personas que a veces tienen que caminar o correr ese camino solos. En el mundo hay muchos de esos. Así como hay mujeres que tienen esposos, ¿qué? Impíos. Pero tienen que obedecer al Señor. Hay hombres que temen a Dios y tienen mujeres impías. Y también hay relaciones en las que los dos son unos hijos del enemigo.
o que los dos son hijos de Dios y actúan como impíos. Ustedes han oído acerca de las ovejas acorneadoras. La Biblia habla de las ovejas acorneadoras. El aceite que usaba el pastor en la cabeza de las ovejas no tan solo era para que corriera por las narices y lo protegiera de los mosquitos que dejan un gusano y te comen el cerebro. También era un óleo de sanidad, porque muchas veces las ovejas se cocoteaban las unas a la otra y peleaban y se rajaban la cabeza, y para evitar eso el pastor derramaba aceite de tal manera que cuando chocaban resbalaban y no terminaban destruyéndose. Él tenía que lidiar con ellas de esa manera. Y muchas veces, amados hermanos, nosotros necesitamos estar en la presencia de Dios, porque necesitamos el aceite que Dios da para nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no terminemos matándonos en el matrimonio. Matándonos y asesinándonos con palabras, matándonos y asesinándonos con actitudes, porque a veces nosotros nos convertimos en los asesinos de nuestra contraparte. Nos matamos con palabras de odio, con palabras de aspereza. Matamos el corazón de nuestra pareja, o la pareja mata nuestro corazón. Esta persona, esposo piadoso, pone a su esposa antes que a sí mismo, pero también la protege física y espiritualmente. Yo no sé cuánto tú has orado por tu pareja. Yo creo que yo he orado más por mi pareja que por mí mismo. Mucho más que por mí mismo. Y ustedes saben que mi pareja, si no está enferma, la andan buscando. Y siempre que vamos al médico recibimos ¿qué? Malas noticias. Pero ella está aquí a pesar de que ellos dicen que ella no debería estar ahí. La última vez que nos dijeron eso fue esta semana pasada. Que cómo está viva, que cómo se mueve, que si se puede mover y aún caminando o acostado sentada se le pueden romper los huesos de las costillas, de la espina, de los brazos, de los pies. Por un roce o simplemente caminando y haciendo lo normal. Pero está ahí. Tenemos que orar por nuestra pareja de día y de noche. Cada vez que leas la Biblia, ora por ella. Y si eres de los que leen más que cuando abre la Biblia, por favor, ábrela todos los días. Porque tu esposa necesita que ores por ella. Mujer, también tu esposo necesita que tú ores por él, porque él no es todo sapiente, él no lo sabe todo. A veces se lo cree, pero no es así. Hay una camisa que me regalaron en una ocasión, que yo lo usaba en casa, no afuera, porque más me daban en la cara. Me la regaló la dama que está allí y viene y dice: hay gente que cree que lo sabe todo y eso molesta a los que verdaderamente lo sabemos. Obviamente, si yo salgo afuera con una camisa así, la verdad es que nadie lo sabe todo. Solamente Dios sabe todo. La verdad bíblica que podemos sacar de aquí es que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. Acuérdense, un esposo impío no pone en tela de juicio las palabras de Dios y no las cumple, no las obedece. Por lo tanto, no verá sus murallas derribadas, porque está viviendo conforme a sus sentimientos y sus emociones y no conforme a la verdad que está en Jesús. Pero un esposo que se sacrifica verá a Dios andando delante de él, y cuando llegue el momento que tenga que gritarle esas murallas, luego de haber obedecido y caminado alrededor de esa ciudad, verá a Dios glorificándose y verá las murallas caer, y en aquel día levantará sus ojos al cielo y dirá: no mi nombre, sino a tu nombre la gloria. No a nosotros, no a mí, a tu nombre la gloria. Dios nos dice que la gracia, acuérdense que el esposo piadoso se caracteriza por la gracia. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. Como dice Tito capítulo 2, versículo 12, enseñándonos
que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que, esposo, tu labor es vivir sobria, justa y piadosamente. Y esposa, ¿esto es para ti también? También debes dejar los deseos mundanos y vivir sobria, equilibradamente y piadosamente. Mire, la Biblia dice que el que no provee para su familia, el que no la protege tanto espiritual como físicamente, ha negado la fe. A veces creemos que proveerle es dinero. Y es peor que un incrédulo. ¿Qué debemos hacer? Mire, hay veces que nuestros hijos tienen gustos extravagantes y caros. ¿Significa que si somos buenos padres le tenemos que comprar eso? No. Hay padres que le dan de todo a sus hijos y vuelven a sus hijos en personas que son vergüenza. Sus hijos deben recibir lo necesario. Un padre que envuelve a sus hijos en lujo es un mal padre o una mala madre. Un padre y una madre que se preocupan por sus hijos, le dan lo necesario y le enseñan a buscar y a trabajar por lo que quieren. Los preparan para la vida. A veces tenemos hijos que dicen, mis amigos tienen esto y yo no. ¿Y? El carácter se forma con el esfuerzo y con el trabajo. Un buen padre sabe eso. Que necesita tal cosa, ¿no? Lo necesitas, te vas a morir sin ello. Tenía un conocido que decía, yo necesito un PlayStation 5. Lo necesito. De verdad, yo le dije, de verdad que lo necesitas. Te vas a morir, vas a dejar de respirar y de comer por eso. No, eso es un lujo. Un padre que provee, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Tienes comida? ¿Tienes techo? ¿Tienes alguna especie de zapato? Conténtate. Pero eso se enseña. Si tú no lo enseñas, ellos van a querer siempre más. Y van a ser unos ingreídos que se creen que se lo merecen todo. ¿Vieron? Entonces no se van a esforzar porque todo le viene y le cae. Y todos los deseos de su corazón los papás se los cumplen. No. Dios nos da todos los deseos de nuestro corazón que no se alinean a su palabra. No. Los deseos de nuestro corazón, que dice la Biblia, tienen que ver con algo relacionado con su carácter, con su persona, con sus propósitos y con sus caminos. Y tú y yo estamos en la familia, papá, para mostrarle a ellos a Cristo y su enseñanza, no para cumplir los caprichos. Es que yo quiero ser amigo de mi nene. Un papá y una mamá no pueden ser amigos en la formación de sus niños. Son papá y mamá. Cuando crezcan y se casen, entonces tal vez puedan tener una relación, pero tampoco se debe olvidar que siguen siendo ¿qué? Papá y mamá. Están por encima, no por debajo. Son superiores, no inferiores. Eso lo dice la Biblia en tantas partes. Por eso es importante que tú y yo abracemos estas verdades para ver las murallas cayendo, las situaciones deshaciéndose. Tenemos que empezar a creerle a Dios. ¿Quieres relaciones reconstruidas? ¿Quieres matrimonios sanos? Háganle caso a Dios. Ustedes no saben nada. Yo no sé nada. Dios inventó el matrimonio. No es que el mundo, el psicólogo fulano de tal dijo, la psicóloga fulana, ¿qué saben esa gente impía de Dios y del matrimonio? Yo he tenido que hablar con gente psicólogos que tienen a sus hijos, algunos suicidándose. Sus matrimonios son un asco. Son raros los psicólogos que tienen un buen matrimonio. Raro los psicólogos que tienen a sus hijos como deben. En casa del herrero, cuchillo de palo. Y te estoy hablando por la práctica. Yo he tenido que lidiar con personas que se me desmoronan y son psicólogos. Tratan con personas cuando no pueden trabajar ni con sus propias vidas, porque no alinean su vida, no se tragan la medicina que ofrecen. Y muchas veces esa medicina está mezclada con sabiduría humana, separada de la sabiduría divina. Lo que te va a sustentar y te va a llevar en el camino es la palabra de Dios. De hecho, la palabra psicología significa
el estudio del alma. ¿Quién conoce el alma mejor que su creador? ¿Quiénes son los verdaderos psicólogos entonces? Los que por medio de la palabra tratan con el alma o con la psiquis, que eso es lo que significa psiquis, de aquellos que están en esa condición. Estoy diciendo que ser psicólogo es malo, no necesariamente. Porque yo conozco psicólogos que a la hora de hablar lo que hablan es de qué? De la escritura. Eso se llama teoterapia. Está cogiendo auge porque saben que trabaja más. Hasta en los centros como Tito Matei, muchas veces lo que le dan a las personas, le quitan el versículo, es la Biblia para que la lean, para calmar sus corazones. Porque la palabra de Dios es vida. ¿Sabía usted eso? Hay 350 escuelas de psicología y todas se contradicen la una con la otra. Lo que una construye, la otra lo destruye. Y tú vas a las escuelas y, mira, mi hija estudió psicología, yo sé de psicología también. He visto todos los dimes y diretes que chocan entre ellos, no se ponen de acuerdo. Cada uno tiene su libro y va y da la clase y dice, eso que escribe este profesor, eso es basura. Y de momento la próxima clase viene otro con su propia escuela y su propia manera y destruye el argumento del otro. Solo la palabra de Dios permanece para siempre, es eterna, poderosa y nunca pasará. Por eso Jesús lo dijo claramente, tú quieres, esposo, tener un hogar cimentado, bien cimentado, cimienta tu hogar en el mensaje de Jesucristo. Un esposo mundano tiene un liderazgo severo. Un esposo cristiano o piadoso tiene un liderazgo espiritual. Severo, espiritual. El esposo mundano es duro al hablar, duro al hablar. Gobierna por intimidación. Intimida. Algunos, otros se callan la boca y no hacen lo que tienen que hacer. ¿Saben lo que es intimidar? Actuar de tal manera que la otra persona se ponga, ¿cómo? Con tímida o que o se llene de temor. Pero un esposo no inspira temor, inspira confianza, seguridad. Y eso es lo que Dios te ha llamado a hacer, inspirar seguridad, no temor. Es tiempo de que dejes de temblar y te llenes de Dios. El problema es que le hacemos más caso a los hombres que a Dios. Le está hablando aquí uno que era un cobarde, ¿sabe? Pero se necesita coraje para decir estas cosas frente a la multitud. Y luego ir a otras iglesias y decírselo en la cara y la gente no te mira bien. A mí me pisoteaban como les daba gusto y gana. ¿Y en qué quedó eso? Y no es tú maltratar, es simplemente tomar la posición que Dios te ha dado. Con sabiduría y tacto. Por las razones correctas, por el amor de Cristo. ¿A quién amas? Amas a Cristo. Amas a tu familia, amas a tus hijos, a tus hijas. Esto es importante. El esposo mundano es frío en la compasión. Frío, frío. No inspira confianza, inspira temor. No es sensible a la necesidad. Estoy hablando de necesidad. Hay mujeres que tienen necesidad y hay mujeres que son caprichosas, que tienen al esposo atado pidiéndole cosas lujosas y gastos innecesarios cuando se puede conseguir la cosa más barata. Por eso una esposa sabia administra bien su casa. Una esposa necia con su mano la destruye. Una esposa sabia es buena administradora. Una esposa necia pide. Es una pluma abierta. Pide pero no da. Demanda pero no. El esposo piadoso, sin embargo, guía ¿por qué? Guía por las Escrituras. Él guía por las Escrituras. ¿Y cómo guía uno por las Escrituras? ¿Cómo se guía por las Escrituras? El esposo piadoso guía amablemente. Amablemente.
Amablemente no significa ser un flojo y un miedoso. Tú puedes ser firme en tus decisiones y mostrar amor. Pregúntele a Cristo. Cristo, ¿hay alguien que haya amado más que Cristo? Sin embargo, él era firme en sus palabras. Él transmitía seguridad. Él transmitía autoridad. Pero al mismo tiempo transmitía compasión. Transmitía amor. Acuérdense que vamos a amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. El esposo, al ser amable, trata con benignidad, con misericordia, con buenos frutos. O sea, siembra buenos elementos en el corazón de su esposa y de sus hijos y el papá. Sin incertidumbres, sin inseguridades, sin doble cara, sin hipocresía, no con una agenda escondida, sino claramente delante de Dios, delante de los hombres. Delante de Dios, delante de los hombres. El esposo piadoso es lleno de gracia. ¿Quién era lleno de gracia? Cristo era lleno de gracia, pero también era lleno de verdad, lleno de gracia y de verdad. El esposo piadoso es lleno de gracia. Reconoce que se ha casado con una mujer que tiene sus fragilidades y debilidades y que tiene hijos que no son perfectos. No nacieron en el cielo, nacieron en la tierra con una naturaleza que pecaminosa y caída, y como lo sabe, es lleno de gracia. Así como Dios lo trata con gracia, como un favor inmerecido, Él decide tratar con gracia. Pero también con verdad, no con gracia sola, la verdad también es necesaria. Misericordia y verdad se corrige el pecado. Misericordia y verdad. Pero hay esposos que no toman su posición y solamente dan sin reprender, sin poner límites. ¿Quién le pone los límites al esposo? Dios. ¿Quién le pone los límites a la esposa? Dios y su esposo. ¿A mí? Sí, Dios y su esposo. ¿Quién le pone los límites a los hijos? Dios, el esposo, la mamá. ¿Quién le pone los límites al perro? Dios, el esposo, la mamá y los hijos. ¿Quién le pone los límites a las pulgas? Y así podemos seguir hasta... ¿Ve? Me acuerdo del juego ese de yo tenía una chiva, sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar. Vamos a buscar un palo para sacar a la chiva. Y así seguíamos añadiendo en la lista y en la lista hasta que a alguien se lo olvidaba. O sea, hay un orden, hay una manera, hay una bendición detrás de eso. No tiene que ver con superioridad, tiene que ver con obediencia a la palabra de Dios. Queremos ver las obras de Dios, movámonos conforme a la palabra de Dios. Hermano, está siendo muy general, no estoy siendo general. Tiene que creer en Dios. La palabra de Dios actúa en los creyentes. ¿Y quiénes son los creyentes? Los que creyendo lo que Dios dice, obedecen y se mueven en la verdad. Pero a veces no nos movemos en la verdad. La diferencia entre un esposo mundano y uno impío es que el esposo mundano se caracteriza por una vida pecadora, una vida desviada, una vida distorsionada, una vida centrada en sí mismo, no en Dios como centro, sino en Él como centro. Es un idólatra de corazón, porque siempre busca lo suyo y lo que se lo desvía ¿de quién? De Dios. Pero el esposo cristiano vive una vida santificada, ¿ve? Una vida de pecado o separada para el mundo, o una vida santificada para Dios. Dios nos llama a entregarnos por completo a Él. Gálatas 5, 19, 23 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto, un solo fruto con esas características. O algunos dirán, no, yo tengo este, pero no tengo esto. El fruto lo tienes completo. Si tienes al Espíritu Santo, tienes la capacidad para manifestar el fruto del Espíritu. No podemos excusarnos porque Él nos ha dado poder y también nos da dominio propio. Es que no sé cómo usarlo. Pues acércate al que tiene el manual. Acércate a Él. Él entiende que por ti mismo tú no lo vas a aprender. Dios ha puesto en tu vida pastores, maestros y evangelistas para enseñarte. Y apóstoles y profetas, o sea, la palabra registrada por los apóstoles y por los profetas. La palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Quieres escuchar de los apóstoles y profetas? Lee la Biblia. ¿Quieres que los maestros, pastores y evangelistas te enseñen? Reúnete y congrégate. Pero al mismo tiempo, toma una decisión y lee la palabra. Medita la palabra. Ora la palabra. Boa, Biblia, oración, ayuno. Mire, el esposo mundano es un pecador desviado, idólatra de corazón. Se basa en los deseos de la carne, lo que le llama la pasión, los sentidos, los sentimientos. Se guía por los sentidos. 5 sentidos tenemos, 5 sentidos usamos, 5 sentidos perdemos cuando nos enamoramos. Eso me lo enseñaron a mí cuando yo era chiquitito. En kindergarten, en el jardín de infantes. Es una palabra alemana, kinder, que significa niño. Kindergarten se dice realmente. Y en inglés se le dice kindergarten. En el jardín de infantes te enseñan eso. Así que enamorarse no es malo, el problema es cuando te ciega. Hay una diferencia entre enamorarse y amor, entre la lujuria, la chulería y el verdadero amor. El enamoramiento busca satisfacer el deseo. El amor verdadero busca sacrificarse a sí mismo. A pesar de. Y tú tienes que tomar una decisión si te vas a comportar como un niño en el matrimonio o como un hombre. Cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Qué? ¿Hablaba como niño? ¿Qué más? Pensaba como niño. ¿Verdad? Actuaba como un niño. Jugaba como un niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Yo no escucho casi amenes aquí en esta predicación. ¿Habrá alguien por las redes que haya dicho amén? Ojalá. Ahora vienen algunos. Vamos a decir amén para no incriminarnos. El esposo mundano vive por el deseo carnal y se deja gobernar por los sentidos. Es un sensual. Alguien que se deja gobernar por los sentidos. Da prioridad a las cosas mundanas, a lo urgente, pero se olvida de lo importante. ¿Qué es lo importante? Busca el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo no importante? Tus deseos, tus gustos, lo que tú quieres que se cumpla. Eres tú. Es que yo quiero esto, no quiero lo otro. Tú eres un carnal y eres un mundano. ¿Y qué puedo hacer, hermano? Corre a Jesús. Corre a Jesús. Él te va a enseñar lo que significa ser un hombre. Él es, en todo el sentido, un hombre. Y es tierno. Y es firme.
Y es lleno de gracia, pero también tiene la verdad con él. Él es el verdadero testigo de la verdad. Él mismo es la verdad que debemos imitar. Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. El otro día, un pastor que parece que no conoce las Escrituras dice que el mejor ejemplo de un hombre era Pablo. Porque él decía que Cristo es Dios y no se le puede decir hombre. Y al escuchar eso se me revuelca el estómago, porque esa persona está enseñando herejías en su casa. El humano más humano que ha existido en este mundo. El hombre más hombre que ha existido en este mundo. El ejemplo a seguir por todas las edades y los tiempos de lo que debe ser un hombre se llama Jesucristo. Él es el infinito Dios, sí, pero es el hombre también. Él es el Hijo del hombre, es la representación, la perfecta imagen. Él es el modelo absoluto a seguir. Todo lo demás está manchado, todo lo demás está feo, todo lo demás está incompleto. Jesucristo es pleno, completo, absoluto, implacable, incomparable, insondable. Él es el Rey absoluto y el hombre perfecto. Jesucristo. Pero también es el infinito Dios. Él no dependió de ser Dios para mantenerse perfecto como algunos piensan. Al igual que tú y yo, dependió ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vendrá sobre él. Y cuando se movía en el poder ¿de quién? Del Espíritu. ¿Y quién tiene y qué tiene todo verdadero creyente en sí mismo? Al Espíritu. La diferencia es que él pasaba tiempo con Dios en oración y conocía la palabra al dedillo. Porque él le daba importancia a las cosas del Padre. Yo no he venido para hacer mi voluntad. Yo he venido para hacer las obras que él me encomendó. Mi palabra no es mía, sino la de mi Padre. Yo les doy a conocer todo lo que he escuchado de él. El Espíritu Santo ahora nos ha enseñado a nosotros lo que el Padre y el Hijo enseñan para movernos en fidelidad y en verdad. Y se ha puesto a nuestra disposición para que caminemos en esa verdad. Y se pueda decir de nosotros como el apóstol Juan en su carta, no tengo yo un gozo mayor que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. En la Escritura tenemos gente que anduvo en la verdad. Y cuando tú obedeces a Cristo, ¿estás andando en qué? En la verdad. Cuando tu fundamento es el mensaje de Jesucristo, estás andando en la verdad. Cuando tu vida da testimonio de Cristo, estás andando en la verdad. Estás testificando acerca de la verdad. Por eso, la labor tuya, esposo, es reflejar ¿a quién? La imagen de nuestro Señor Jesucristo. El esposo piadoso es santificado. Camina en el Espíritu. ¿Ves la contraposición de las obras de la carne que leímos en Gálatas? Mas el Espíritu camina en las obras del Espíritu. Camina en el fruto del Espíritu. Es guiado por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Quién te guía? ¿En qué poder anda? ¿En tus propias fuerzas? Ya entiendo por qué te has hecho canto. No tienes que estar solo. Dios tiene provisión para ti. Amigo que me escuchas, tanto aquí en Batelles como en las redes, no tienes que dirigir ni estar en tu casa como un hombre solo. Puedes tener la mejor compañía tomándote de la mano, guiándote en el camino. Él prometió y dijo, te haré entender. Él dijo que te haría entender, que te enseñaría el camino por el cual debes andar y que sobre ti fijaría sus ojos. Él lo dijo. También dijo, yo cumpliré mi propósito en ti. Una persona desviada o pecadora vive desviada del blanco, pero Dios tiene un propósito con nosotros y ese propósito se cumplirá. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy.
tomado de la mano, con Él yo voy por donde Él va. Si Jesús, acompáñeme, si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo. Yo mi mano pongo en la suya y voy con Él. Aleluya. De eso se trata, hermanos. Separados de Él, no lo lograremos. Pero con Él, todas las cosas son posibles. A veces queremos ver los milagros antes de andar el camino. Me recuerda las palabras que Moisés le dijo a Dios: Señor, dame una señal de que eso es lo que tú quieres que yo haga. Y Dios le dice: ok, te voy a dar una señal. Cuando hayas hecho todo lo que te digo, me adorarás en este monte. La señal no fueron lo que pasó en el Egipto, la señal fue que la adoraron en el monte. O sea, Dios le estaba diciendo: obedece, camina mis palabras y luego verás mi señal. ¿Qué significa eso? Queremos ver a Dios actual, caminemos en la verdad. Y veamos que a medida que caminamos en la palabra, las puertas se abren delante de los elegidos. Porque Dios va delante abriendo caminos. Dios abre caminos y puertas aún donde no las hay. No importa lo grande de la muralla o lo alto y glorioso del monte. Todo monte será allanado. Todo valle será repisado en la presencia del Señor de los ejércitos. Cuando Dios se aparece, los enemigos se convierten en polvo. Es tiempo de que caminemos por fe, en fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Aleluya. El hombre santificado crucifica la carne. Más adelante en el capítulo que leímos en Gálatas lo dice. Crucifica la carne. No proveyendo para los deseos de la carne, de la naturaleza pecaminosa. ¿Y cuáles son los deseos de la naturaleza pecaminosa? Las cosas que se leyeron en la lista anterior. La lista anterior son deseos de la naturaleza pecaminosa. Y lo que sigue es la obra del Espíritu, el fruto del Espíritu. El hombre separado para Dios, santificado para lo que Dios manda, produce fruto espiritual. Produce fruto espiritual. Y por eso es que el texto dice, más el fruto del Espíritu. El que es guiado por el Espíritu de Dios es Cristo. Es de Cristo. Representa a Cristo. Amado, ¿quién te guía en tus decisiones, en tus acciones? ¿Por qué te estás dirigiendo? ¿Quién está gobernando? ¿Tus emociones o Cristo? Tú quieres ver a Cristo obrando, pero quieres actuar en tus emociones. No sucederá. Dios no va a contradecir su carácter ni su palabra. Allí se va a saber en quién tú has creído y en dónde estás cimentado. El problema es que ahora la pena nos conmueve. Vivimos por la emoción, vivimos por los deseos, vivimos por las pasiones. Cuando Dios nos manda a vivir por Cristo y para Cristo. Porque Él creó todas las cosas, pero todas las cosas las creó para sí mismo. Para sí mismo. Oh, hombre, escucha estas palabras. Escucha esta amonestación. No son mis palabras. Ojalá entendieras que es Dios el que te está llamando. Estás arrepentido, estás viendo, el Espíritu te está convenciendo. Amigo que me escuchas por las redes, el Espíritu te está convenciendo. Hermano que estás aquí, el Espíritu te está convenciendo. Pues ve y clama a Él, dile: Señor, yo no sé cómo hacerlo. Reconozco que no puedo, reconozco que no tengo lo necesario. Por favor, Señor, ayúdame, lléname, límpiame, lávame, límpiame, sepárame. Necesito tu poder. Pídeselo al Señor, necesito tu poder. Por último, hoy quiero explicar que la santificación o el separarse para Dios no es tan solo posicional, sino también práctica. La semana que viene continuamos con el mensaje. No escapen al mensaje la semana que viene, hombres. No voy a oírlo. Hermano, aunque no lo escuches, eres responsable de ellos.
Te puedes esquivar, puedes correr porque no quieres escuchar lo que la palabra de Dios tiene que decirte. Pero en ese momento simplemente no serás excusado. La ignorancia no excusa al hombre. El no saber que la luz roja no se debe comer, cuando te la comes no te excusará cuando el guardia te dé el ticket. Es tiempo de que escuches la palabra de Dios, que te sientes a los pies de Jesús y tomes la posición de María, que escuchaba atentamente a Jesús y Cristo lo consideró la mejor parte, la cual no le será quitada. La santidad a la que Dios te ha llamado, hombre, no es tan solo posicional, también es práctica. ¿Qué quiero decir? Según Dios, cuando Cristo te separó para Él, te predestinó para ser santo, tú eres santo ya. Eres santo porque has sido separado para Dios. Ya eres santo. Posicionalmente estás con Cristo sentado en los lugares celestiales. Eso es algo que Dios lo hizo. A la santidad posicional se le llama justificación. La santidad posicional no es otra cosa que la justificación. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos en Él, ya estamos en una correcta relación con Él, ya hemos sido apartados para Él. Pero también está la santidad práctica. La santidad práctica es el movernos en lo que hemos recibido de Dios. Dios es santo, puro, bueno y diferente. Nos da de su Espíritu para andar como el Espíritu. El Espíritu es santo. Nos enseña a practicar la verdad, a practicar la justicia, a practicar el dominio propio, a practicar el amor. Ah, hombre, escucha si tienes oídos para oír. Dios te ha hecho un llamado para hacerle un pueblo diferente. Mujer, este llamado es para ti también. Todas estas palabras, como ven, son para todo verdadero creyente. Oh Dios, gracias por tu palabra hablada. Necesitamos, Señor, caminar en la verdad. Pero muchas veces tenemos miedo. Y tenemos miedo porque no te estamos mirando. Estamos mirando las olas, las tormentas y las circunstancias. Y nuestra mente no se está centrando en ti. No te está mirando a ti. Queremos, Señor, que nos abras los ojos para verte. Enséñanos a enfocarnos en ti. Reprende todo en nuestra vida que nos lleva por el camino del desvío y del pecado. Queremos servirte y seguirte. Danos de tu presencia. Guíanos con tu amor. Enséñanos a utilizar el dominio propio. Y desarraiga, arranca, deshaz de nosotros todo miedo a los hombres y a las cosas de este mundo. Que nuestro temor sea solo hacia Dios. Solo tú seas nuestro temor. Solo tú seas nuestro terror. Señor, danos una mente enfocada en ti. Enséñanos a ser hombres preparados para toda buena obra, capacitados. Capacita a mis hermanos, capacita también a mis hermanas para ser mujeres preparadas para toda buena obra, mujeres piadosas, de fe, vestidas de honor y de fuerza. Viste a tus siervos de firmeza y de ternura. Enséñanos a ser como tú, Jesús. Enséñanos a reflejar la imagen tuya en la casa, a reflejar tu imagen fuera de la casa, a reflejar tu imagen en los caminos y en las plazas y en los trabajos y en los lugares de juego y en donde quiera que vayamos y en todo lo que hagamos.
permite que reflejemos lo que tú eres, quien tú eres y lo que tú haces. Dios, ayúdanos y perdónanos, límpianos de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén.